No hace falta volverse loco contratando novelistas para hacer vuestra carta de presentación. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una carta de presentación como los pases de Messi, fácil y al pie. Te estarás preguntando por qué deberías escucharme. Bueno, yo soy Ignacio Fauró y este año voy a terminar el doble grado de Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid. También he estado de prácticas en Accenture, PricewaterhouseCoopers y Uría Menéndez. Además, estoy aplicando a varias consultoras en estos momentos y en casi todas he pasado la ronda inicial del currículum y carta de presentación. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es una carta de presentación? Y esta es una forma de darte a conocer a la empresa más allá de tu currículum. Es una forma de demostrar que eres el candidato ideal para ese puesto al que aplicas. Las cartas de presentación tienen dos componentes fundamentales. Uno, por qué eres el adecuado y dos, por qué te interesa trabajar en esa empresa. Para responder a la primera pregunta tendrás que preguntarte qué cosas has hecho a lo largo de tu trayectoria profesional que les puedan aportar, qué valor les puedes añadir, así como el punto de tu carrera en el que estés y por qué has decidido aplicar. Para responder a la pregunta, ¿por qué quieres trabajar allí?, tienes que ver qué te une a la empresa, si tienes conocidos o amigos allí trabajando, si te gusta la cultura que tienen en la empresa, por qué crees que ese lugar es mejor que el resto, es mejor que la competencia, si tienen algún área que te interese especialmente o si su impacto en la sociedad, digamos, es el que tú querrías para tu empresa. Hay mucha gente a la que le parece una pesadilla hacer una carta de presentación y en parte lo entiendo. Es un proceso tedioso y hay que pensar mucho qué vas a decir y cómo vas a decirlo para diferenciarte y además no parecer un creído. Además, suele pensarse que con el currículum es suficiente en nuestras aplicaciones. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Para empezar, casi todas las empresas más grandes o más reconocidas piden adjuntar junto con el currículum la carta de presentación. Pero además, aunque no lo pidan, me parece fundamental adjuntar también una carta de presentación porque permite a la empresa conocerte un poco mejor y te ayuda a diferenciarte del resto de candidatos. Vistos estos puntos, veamos un ejemplo práctico para entender todo esto mucho mejor. Voy a poneros en pantalla la carta de presentación con la que he estado aplicando a los trabajos últimamente. Bueno, pues aquí en pantalla podéis ver la carta de presentación. Vamos a ir punto por punto desde el principio. Esto es bastante importante al principio, el tema del estilo y de a quién la diriges exactamente. Aquí yo normalmente, sigo un modelo así bastante sobrio, como podéis ver. Arriba a la derecha pongo mi nombre, mi calle, código postal, ciudad, país, etcétera, o sea, dirección aquí. Luego, aquí a la izquierda, el destinatario. Este es un tema importante. Se suele decir que en la medida de lo posible tienes que poner gente específica. Es decir, si sabes exactamente quién se va a leer tu carta, pues evidentemente pon su nombre y dirígesela a él. Pero en general es muy complicado saberse exactamente quién se lo va a leer. Entonces yo suelo poner, estimado equipo de selección o señor, señora, y en el destinatario pones pues oficina de Madrid o oficina de Barcelona o desde donde sea que apliques o, perdona, a donde quieras aplicar, pones esa oficina. Luego, nombre de la empresa, dirección, código postal, etcétera. Bueno, todo esto así bien ordenado. Y luego pones el día en el que has hecho la aplicación, el día en que estás aplicando. Entonces, aquí, a partir de aquí, tienes que tener muy claro exactamente a qué estás aplicando y para cuándo estás aplicando, porque ellos no lo van a descubrir por ciencia infusa, ¿vale? Entonces, aplicación para la posición concreta. Tienes que haberte leído bien exactamente cómo se llama, ya que es exactamente lo que estás aplicando, y el nombre de la empresa. Bien, entonces empiezas la carta, esto es una carta, dices estimado señor, señora, o algo parecido, dices por la presente, o puedes utilizar otras expresiones, evidentemente. O sea, yo esta carta la he traducido en inglés porque donde los sitios en los que estoy aplicando normalmente te piden todo en inglés, entonces la he traducido y hay alguna expresión que suena un poco raro en español, pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces, solicito el puesto tal, en la oficina tal, y esto es muy importante también, estaría disponible para empezar a partir de, y tú pones tu disponibilidad. Si estás estudiando todavía, yo por ejemplo suelo poner que estoy disponible a partir de septiembre de 2022 porque todavía tengo que hacer un par de asignaturas en el segundo cuatrimestre de este año. Entonces, visto esto, tienes que dedicar ahora, esto lo puedes ordenar como quieras, pero bueno, tienes que dedicar ciertos párrafos a comentar qué puedes aportar y otros a concretar por qué quieres trabajar allí. Entonces, yo empiezo comentando un poco mi situación, pero brevemente, porque esto ya lo saben del currículum vitae. Entonces dices, bueno, pues me graduaré de la Universidad Carlos III, habiendo completado Derecho y Economía. Bien, entonces a partir de aquí ya empiezo a comentar cosas que les pueden interesar. Normalmente yo estoy aplicando ahora a consultoras
que trabajan con clientes muy diferentes, que buscan resolver problemas y que seas una persona que esté muy dispuesta a trabajar duro, etc. Entonces intento siempre para comentar cualquiera de estos puntos es muy importante leerte las descripciones de los puestos de trabajo y tratar de meter aquí cosas que ellos de verdad quieran y que ellos de verdad estén subrayando en sus descripciones y que les puedas aportar de verdad, ¿no? Entonces dice, bueno, pasé mi cuarto año en la Universidad de California, Los Ángeles, lo que amplió profundamente mi bagaje cultural. Pues bueno, ahora es importante tener la capacidad de trabajar con gente de muchas culturas y, bueno, en fin, y comunicarte sin problemas, ¿no? Entonces, haber estado fuera y haber vivido o trabajado con gente de culturas diferentes, pues se valora en este tipo de compañías internacionales. Entonces, bueno, amplié profundamente mi bagaje cultural, mi amor por los negocios y la economía, ¿vale? Y esta formación interdisciplinaria me ayuda a ver problemas desde ángulos distintos, bueno, por el doble grado y tal, sobre todo por mi formación legal, porque de economía hay bastante gente, evidentemente, en consultoría, y lo indico así, ¿no? Y luego, aquí me centro, esto va a ser personal a cada uno, o sea, si tú tienes poca experiencia laboral y tienes otras cosas por las que destacan y son relevantes para ese puesto de trabajo, pues las pondrás. Yo aquí me centro sobre todo en mi experiencia laboral, que ya comento en el currículum, pero aquí trato de meterme más en detalle y sobre todo de sacar las cualidades que me pueden hacer destacar frente a otros candidatos y que aportan a esta empresa. Entonces es muy importante que siempre que digas algo, por ejemplo, tengo una gran atención al detalle o soy una persona muy creativa, no vale con decirlo, sino que lo importante es que pongas un ejemplo que lo demuestre. Es decir, demostrar las cosas antes que ponerte a alabarte a ti mismo y de poner un montón de adjetivos de cosas de cómo eres o de qué sabes hacer, demuéstralo. O sea, pon ejemplos concretos. Entonces, para que os hagáis una idea, pongo, trabajé en Accenture Research, entonces, pues analicé compañías y realicé estudios de mercados. Entonces, pongo un ejemplo y claro, entiendo que este tipo de cualidades son interesantes para esta compañía, por eso las pongo y pongo un ejemplo, pues bueno, que elaboré una presentación sobre los cambios en los métodos de pago. Vale, en este proyecto trabajé con un equipo muy diverso y colaborar con personas de diferentes orígenes te enseña cómo diversas formas de pensar contribuyen a una solución más holística o más completa. Entonces, aquí estoy elaborando en lo que he comentado antes de trabajar con gente de diferentes culturas y tal, que yo creo que es importante y que creo que estas compañías valoran. Luego, en este sentido, continuamos con experiencia laboral. Aquí hablo de PricewaterhouseCoopers y de Uría Menéndez, que son las otras dos experiencias que he tenido. Y en Uría Menéndez trato la atención al detalle por todos los contratos que me leí, etcétera, que también es importante para las consultoras. Y PricewaterhouseCoopers, pues el haber tratado con clientes de alto nivel, con empresas cotizadas en bolsa, etcétera, que me aporta más formación en los negocios. Entonces, dicho todo esto, sería más el qué puedo aportar yo. Ahora me meto en la parte que es relativa a la empresa, de por qué yo quiero trabajar ahí, por qué me parecen diferentes al resto de consultoras o al resto de sitios a los que estoy aplicando. Entonces, dependiendo de la carta de presentación, hay gente que le da mucha más importancia a esto, de por qué quiero trabajar ahí, y menos a qué puedo aportar. Yo, sin embargo, lo hago un poco a la contra, ¿no? O sea, dedico 2 párrafos a qué puedo aportar y luego un párrafo a lo que, digamos, lo que me mueve a aplicar ese sitio en particular. Esto, o sea, claro, porque podrías pensar, ¿por qué no dedicas 7 párrafos a cada cosa? Pues, bueno, en general, las cartas de presentación tienen que tener una página de extensión, o sea, simplemente porque Recursos Humanos está leyendo miles de currículums y si le pones una carta de presentación de 4 páginas, probablemente ni se la lean. Entonces lo mejor es ser concreto, ir al grano, especialmente cuando estás aplicando a un puesto de niveles bajos, tampoco tienes tantas cosas que poner como para rellenar 7 páginas. Entonces, bueno, hay que tratar de ser concisos, ¿no? Entonces, en el último párrafo, aquí entra el por qué quieres trabajar ahí. Ya hemos comentado antes, en el inicio, antes de ver la carta de presentación, que puedes comentar aquí pues, su labor social, de voluntariado, etcétera, que tienen, o puedes comentar... O sea, es evidente que si es una empresa muy reconocida, muy prestigiosa y que paga muy bien, una parte importante por lo que aplicamos ahí es esa. Entonces, eso ya lo saben. Entonces, intenta no
repetir lo que es evidente, ¿no? Trata de buscar otros motivos, otras cosas que te llamen, ¿no? De la entidad. Entonces yo siempre aquí me intento colocar en el lado de los valores, ¿no? De en qué cree esta empresa o en qué cree esta otra empresa. Suelen tener en plan una parte en sus páginas web de cuáles son nuestros valores o qué nos mueve o qué buscamos en nuestros empleados. Entonces, por ejemplo, esta le da mucha importancia a tener un enfoque empresarial o emprendedor en sus trabajadores, ¿no? Que se les ocurran ideas nuevas y se las presentan a los clientes. Entonces a mí me gusta, me siento identificado, digamos, con esa parte de ese valor de la empresa. Entonces digo, pues oye, pues a mí me gustan las iniciativas empresariales o bueno, más bien creativas, de empezar algo por tu cuenta, y comento pues este canal de YouTube. Digo, aunque tengo una audiencia pequeña, me preocupan aquellos que encuentran mis contenidos útiles y aprenden de ellos. Y cuanto más impacto tengo, pues mejor me siento, más me impulsa a seguir generando vídeos y visitas y pues me siento realizado con ello, ¿no? Entonces, y lo relaciono con lo que le podría interesar a ellos. Creo que esto puede traducirse en un excelente servicio al cliente y en una dedicación completa a cada proyecto, ¿vale? Entonces, una vez terminado con todo esto, con los párrafos de por qué quiero trabajar ahí y qué estoy aportando a la empresa, hay que cerrar la carta de presentación. Entonces, es muy importante aquí ser conciso y tratar de ser, en la medida de lo posible, humilde. O sea, es evidente que aquí te estás vendiendo a lo largo de toda la carta de presentación, entonces tienes que decir cosas, o sea, tienes que decir cosas en las que eres bueno y evidentemente tratar de reducir en la medida de lo posible las cosas malas. Pero no puedes terminar la presentación diciendo, por lo anterior, soy el mejor candidato que habéis tenido en vuestra historia y por lo tanto me tenéis que coger. No, o sea, hay que ser un poco más realista y ser consciente de que hay gente muy buena y de que, bueno, pues que somos personas que podemos aportar mucho, pero hay que ser humilde también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta forma de cerrarlo está bastante bien. Les estaría muy agradecido si me concedieran la oportunidad de conocerme mejor en una entrevista. Esta posición es exactamente el paso que quiero tomar en mi carrera y confío en que me convertiré en un miembro valioso de su equipo. Entonces, estás diciendo, esto es lo que quiero hacer y me encantaría que me dierais una oportunidad. Punto y final. Atentamente, Ignacio Fauró, y bueno, ponéis vuestro nombre y ya lo tenéis. Yo creo que con esto, si le dais un par de vueltas y pensáis en lo que habéis hecho, tenéis una carta de presentación muy sólida. Yo copiaría este formato, que es así el estándar, aunque hay evidentemente más opciones. Pero esta es en general una carta de presentación muy completa con la que podéis tener buenos resultados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final y ahora os dejo con el vídeo que YouTube os recomienda ver a continuación. A ver si acierta. Y ya que estás, suscríbete.